Viernes 19 de marzo, la Mesa de Trabajo, Reflexiones para la Protección del Patrimonio Histórico y Artístico de México Contemporáneo. Esta iniciativa de Parlamento Abierto tiene el objeto de analizar la importancia del reconocimiento, conservación y protección del patrimonio cultural, histórico y artístico del siglo XX y XXI que posee nuestro país para ser integrado en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Es importante mencionar que este ejercicio reflexivo fue respaldado por unanimidad por los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía durante la 16ª reunión ordinaria celebrada el día 2 de marzo del presente año. Todos coincidimos con los diputados Mario Ismael Moreno Gil, secretario de nuestra comisión, y por supuesto el diputado Ricardo de la Peña Marshall, quien es el coordinador de la subcomisión de Patrimonio Cultural y Patrimonio Cultural, en la importancia de presentar y de representar de la importancia que representa la identidad, memoria histórica y cultural de nuestro país, la protección del patrimonio histórico y artístico construido durante el siglo XX y XXI. En virtud de que actualmente en la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos solamente contempla dicha protección, preservación y restauración hasta el siglo XIX. Es importante recordar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, conocida como UNESCO, expresa lo siguientes en torno al patrimonio cultural de las naciones. Y en el 23 dice: el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como la creación anónima surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo. La lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos y la literatura, las obras de arte y, por supuesto, los archivos y bibliotecas. Y en el 24 dice: todo pueblo tiene el derecho y el deber de defender y preservar su patrimonio cultural, ya que las sociedades se reconocen a sí mismas a través de los valores en que encuentran fuentes de inspiración creadora. Es por ello que el patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que construyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentimiento, su sentido de comunidad, con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. En este sentido, podemos decir que el patrimonio cultural son todas aquellas representaciones tangibles e intangibles, como los monumentos, obras arqueológicas, arquitectónicas y de arte objeto, o elementos naturales con gran valor universal, o intangibles o inmateriales, como saberes, tradiciones, fiestas, gastronomía, entre otros, que dan el sentido y la identidad que caracterizan a las sociedades humanas. A mí me gustaría, si me permiten, además de agradecerles la presencia al diputado de la Peña Marshall, por supuesto al diputado Mario Ismael y a la diputada Isabel Alfaro, que nos hacen el honor de acompañarlos, y me gustaría cederle la palabra al diputado Mario Ismael, por favor. Adelante, diputado. Gracias, muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias al público que está aquí presente. El mundo se mueve a un ritmo tan acelerado que la mayoría de las personas irrumpió en el siglo XXI, olvidando sus orígenes. Con esta frase del Foro Juvenil del Patrimonio Mundial, los saludo muy afectuosamente a todos los medios de comunicación y personas que atendieron nuestra invitación. Aprovecho para saludar al presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, el diputado Sergio Mayer Bretón, al coordinador de la Subcomisión del Patrimonio Cultural, el diputado Ricardo de la Peña Marshall, y a todos mis compañeros diputados de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Hombres y mujeres con gran esmero están trabajando para alcanzar marcos legales en beneficio del sector artístico cultural de nuestro país.
El tema que hoy nos concierne es la protección del patrimonio cultural contemporáneo. Sin embargo, no es un tema nuevo. Este problema viene de una interpretación errónea de nuestra ley sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Pues durante décadas se ha dicho la diferencia entre conceptos de monumento histórico y monumento artístico a partir de un criterio temporal, y pareciera que los monumentos históricos son aquellos bien y que a partir de catalogados como monumentos artísticos. En la definición de monumento histórico sí se establece que pueden ser aquellos construidos en el siglo XVI y el XIX. Sin embargo, esto es solo un punto de referencia. De la promulgación de la actual ley aún transcurría el siglo XX. No podemos pensar que el periodo histórico termina en 1900, pues fue precisamente a principios del siglo XX, durante el porfirismo, que se tuvo una actividad constructora que no tiene comparación con ningún otro periodo de la historia del país, y fue durante dicha época en que las ciudades y pueblos del México contemporáneo se construyeron los edificios que hoy caracterizan su imagen urbana. Empero, la falta de protección al patrimonio cultural contemporáneo ha resultado en la pérdida y destrucción de monumentos y zonas históricas en muchas ciudades de México. En este tenor, presenté una iniciativa para actualizar el concepto de monumentos históricos y así incluir los monumentos creados en el siglo XX para su protección. Con este objetivo, en la Subcomisión de Patrimonio Cultural de la Comisión de Cultura y Cinematografía, nos hemos reunido para discutir los alcances y oportunidades de la propuesta. Como resultado del diálogo, definimos lo primordial en este tema, que es generar catálogos de patrimonio moderno que incluyan bienes y documentos con valor histórico, creados en el siglo XX y también los creados en el siglo XXI, para así reconocer la necesidad de su protección y conservación. Consideramos importante que tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia como el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, así como el de la Nación y la Coordinación de la Materia Histórica y Cultural de México, la memoria histórica, sean las instituciones que encabecen esta protección a través del trabajo interinstitucional. Por último, no omito indicar que México ha firmado diversos convenios para alcanzar la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, la cual dentro de la meta con numeral 11.4 indica urgencia por redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural. Es indispensable que la protección, conservación y difusión de nuestro patrimonio cultural tenga procesos de renovación conforme al tiempo y así incluir también al patrimonio moderno que da sentido a las ciudades mexicanas hoy en día. Por todo lo anterior, convocamos a la mesa de trabajo denominada Reflexiones para la protección del patrimonio histórico y artístico del México contemporáneo, en donde buscamos analizar la importancia de reconocimiento, conservación y protección del patrimonio cultural, histórico y artístico de los siglos XX y XXI, que posee nuestro país para ser integrados en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esperamos que nos puedan acompañar el próximo viernes 19 de marzo a partir de las 10 de la mañana en las redes de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Una vez más agradezco a nuestro compañero presidente,
Sergio Mayer Bretón, y a nuestro compañero tabasqueño, el diputado Ricardo de la Peña Marshall, por sus atenciones, por su acompañamiento e interés en este tema que es de gran importancia, de gran relevancia para todo nuestro país. México es un país de personas dura, de arte. Muchas gracias por su... Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del diputado Mario Ismael Moreno Gils, quien es secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Y a continuación me gustaría ceder la palabra al coordinador de la Subcomisión de Patrimonio Cultural, quien nos dará más detalles de este evento. Le cedo la palabra al diputado Ricardo de la Peña Marshall. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, presidente. Gracias, Mario Ismael. Gracias, diputada Isabel Alfaro. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar hoy aquí defendiendo un punto de vista que es notorio. Ya se han adelantado en el uso de la palabra el diputado Sergio, el diputado Mario Ismael, han dejado claro cuál es el sentido, pero yo quiero insistir, hemos metido también una iniciativa en el mismo sentido, pero yo quiero insistir en algo. Tradicionalmente lo que significa historia, cultura y tradiciones del pueblo mexicano no levantan ámpula, porque desde los medios informativos dicen aquí no hay sangrita, aquí no hay carnita para una nota. Pues claro que hay carnita y hay sangrita para hacer una nota. ¿Por qué razón? Porque estamos perdiendo aceleradamente la presencia del siglo XX en prácticamente toda la actividad humana. Algunos dirán que tal vez no tiene ni la belleza ni la espectacularidad del siglo XIX o del periodo prehispánico, pero el siglo XX mexicano nos define como la sociedad que hoy somos en el siglo XXI. Si desaparece, si nos desdibujamos al ir destruyendo edificios, acueductos, autopistas, carreteras, lo que sea, incluso como mobiliario urbano, todo lo que vayamos destruyendo va a ir haciendo que cada día seamos menos mexicanos, que tengamos menos trascendencia cultural y que cualquier influencia del exterior nos lleve a perder una identidad, y esa pérdida de identidad nos hace débiles como país. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en consideración la fortaleza que tenemos como país, como sociedad, como cultura. Muchos de los países del resto del mundo quisieran tener la tradición culinaria, histórica, en herbolaria, en artesanal, en un sinfín de áreas que nos definen muy fuertemente a los mexicanos. ¿Y qué va a pasar? Porque no hay presupuesto, porque no está incluido en la ley, no se va a considerar y se va a salvaguardar el siglo XX, y hay que hacerlo de manera completa, no nada más en pintura, escultura y lo que corresponde a Bellas Artes, hay que hacerlo también en las grandes construcciones modernistas, desde el Art Nouveau, Art Deco, y por supuesto pasando por todas estas construcciones que todavía hoy son orgullo de Paseo de la Reforma, estas grandes casas señoriales de mediados del siglo XX, que transformaron el paisaje de esta gran avenida de la Ciudad de México y que también engalanaron el paisaje de muchas otras avenidas en el resto del país. Entonces, ¿vamos a dejar perder el estilo californiano mexicano? ¿Vamos a dejar perder esa identidad que nos fortalece ante el exterior? Porque México no nada más son mariachis, enchiladas, tacos y tortas. México en el siglo XX es mucho más que la revolución, es el producto de ese proceso que mentalmente llevamos adelante, que históricamente nos permitió construir la sociedad del siglo XX, que son las bases sólidas, la piedra angular del siglo XXI, la sociedad que hoy tenemos. Y llevamos 21 años ya de este siglo XXI y sin embargo hemos dejado de lado todo lo que significa el siglo XX. Hay carnita, hay sangre. Si perdemos esa esencia, que no se vale además, si la perdemos, perdemos identidad, perdemos fortaleza como sociedad.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si de la noche a la mañana desaparecieran los trabajos de los muralistas del siglo XX, que están protegidos por Bellas Artes, hay que decirlo, porque son pintura, porque son un arte? Pero ¿qué pasaría si desapareciera el acueducto en Chapultepec? ¿Qué pasaría si desapareciera esa fuente de agua? ¿Qué pasaría si desapareciera el Ángel de la Independencia de buenas a primeras? Y está catalogado. Pero hay que establecer parámetros desde la catalogación misma, y hay que reconocer que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hacia el año 2000 más o menos, desconoció sus propios catálogos. Tenemos que empezar desde cero para la catalogación de los monumentos y de los edificios que vale la pena conservar, de toda la identidad del siglo XX. Y esto tiene que ir de la mano a través de la Secretaría de Cultura, tanto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ambas instituciones, a través del Instituto de la Secretaría de Cultura Federal, tendrán que trabajar de la mano para consolidar ese catálogo y para llevarnos de manera precisa y concisa al reconocimiento y al conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando incluso de tumbas. ¿Desaparecería el Panteón Francés? Está catalogado como monumento nacional por lo valioso de sus esculturas. Pero ¿y si no fuera así? Y estamos hablando de presas, de hidroeléctricas, estamos hablando de acueductos en el centro del país para llevar el agua de estas presas hasta las parcelas más pequeñas para sembrar, estamos hablando de tradiciones de pueblos que van evolucionando, y hay que recordar que la cultura evoluciona, y así como evoluciona la cultura, de la mano de nosotros como sociedad que evoluciona todos los días, nos lleva a consolidar paso a paso nuevas perspectivas. Eso es lo que tenemos que proteger. A algunos no les parecerá, a otros sí les parecerá, pero eso es lo que tenemos que proteger. Así que si el patrimonio histórico del siglo XX desaparece una buena parte de la sociedad que hoy somos. Por eso es que les invitamos a que el próximo 19 de marzo participen con nosotros de 10 a 12 del día en el análisis del contexto actual del patrimonio cultural, histórico y artístico de los siglos XX y XXI en el ámbito federal en México. Vamos a tener invitados de lujo y luego de 12 a 14 horas va a ser el análisis del contexto actual. Continuación con otros representantes y con otros invitados. Vale la pena que reconozcamos, porque no solo de pan vive el hombre, también vive del espíritu, y ese espíritu lo tenemos que fortalecer, y no dejemos perder pues esto que nos hace identificables a nivel mundial. Y hay que reconocer que, por ejemplo, en protección del patrimonio, México lleva mano a nivel mundial. En consolidación de estructuras museográficas, México lleva mano a nivel mundial. Ha sido ejemplo en la construcción de otros sistemas museográficos, en la construcción de otras maneras de proteger el patrimonio cultural. ¿Por qué no dar un siguiente paso e incluir el patrimonio del siglo XX, el XXI y el venidero en la protección que, como gran burbuja, da el gobierno federal a todo esto que es nuestra esencia? Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al diputado de la Peña Marshall. Yo simplemente terminaría diciendo que mi reconocimiento al diputado Mario Ismael Moreno Gil y por supuesto al diputado Ricardo de la Peña Marshall por esta extraordinaria iniciativa en la cual nos compromete a todos los diputados y las diputadas de la Comisión de Cultura a trabajar de la mano en esta mesa de trabajo de Parlamento Abierto, donde tendremos a los expertos para escuchar cómo podemos salvaguardar el patrimonio cultural histórico del siglo XX y XXI. Es nuestro compromiso seguir preservando nuestra identidad como mexicanos. Así que enhorabuena, los esperamos y ya está la invitación hecha y les haremos llegar en tiempo y forma el link para que se puedan conectar con nosotros. Muchísimas gracias, agradezco la presencia de la diputada Isabel Alfaro, quien también es secretaria integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía, del diputado Ismael Moreno Gil y por supuesto el diputado de la Peña Marshall. Muchísimas gracias a todos.